Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos aquí para comentar una noticia que ha pasado un tanto desapercibida en las últimas semanas, y es que el canciller alemán Olaf Scholz dijo a mediados de febrero que Alemania aspiraba a una producción de armas a gran escala en toda Europa. Así es, tal y como lo oyen, el líder alemán hizo estas declaraciones en un acto por el inicio de la construcción de una nueva macroplanta de producción armamentística. Así que vamos con ello y vamos a leer la noticia. Según el diario público alemán Deutsche Welle, el canciller alemán Olaf Scholz y la primera ministra danesa Mette Frederiksen apostaron este lunes por reforzar la disuasión en la ceremonia de inicio de obras de una nueva planta de producción de munición del fabricante de armamento Rheinmetall en Unterlüß, al norte de Alemania. Scholz pidió aumentar de forma masiva y urgente la producción de armamento en Europa, advirtiendo que el continente, y esto cita literal, no vive ahora tiempos de paz. Aquí es interesante, lo primero parar cuenta o darse cuenta de que Alemania y Dinamarca son dos países distintos y, sin embargo, ¿qué pinta? Me gustaría saber a mí, la primera ministra de Dinamarca en la inauguración de una planta de producción armamentística en Alemania, que es un país diferente, ¿no? Esto es como si el primer ministro de Gran Bretaña estuviese en una inauguración de una planta de fabricación de armas, por ejemplo, en Francia. Es algo totalmente fuera de lugar, yo creo. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué hacía ahí la primera ministra de Dinamarca, y que esto nos deja entrever de alguna manera que hay una especie de alianza entre algunos países del norte y del centro de Europa que están teniendo una misma línea a favor de lo que veremos que es una verdadera carrera armamentística y el crecimiento de el aumento del gasto en la defensa y en la compra de armamento. También es interesante remarcar que ambos primeros ministros, ambos políticos son líderes socialdemócratas, con lo cual ya vemos que hay una unión entre los diferentes líderes socialdemócratas europeos, porque en España vemos que esto también es así, a favor de la carrera armamentística que está viviendo Europa. Y esto es muy interesante porque vemos cómo, tal y como ha sido históricamente, pero que ahora también lo vemos de manera clara, con el signo de los tiempos y con el viento de los tiempos, los partidos socialdemócratas se suman a una ola de militarismo y el clima prebélico que estamos viviendo. Así que seguimos. Decía el canciller, debemos pasar de la fabricación a la producción en masa de armamentos, ¿no? En su intervención argumentaba que aquellos que quieren la paz deben poder disuadir con éxito a los agresores. Nuevamente vemos que se está generando una narrativa en torno a la idea de un peligro constante a Europa, ¿no? ¿Quiénes son los agresores? Bueno, luego lo vamos a ver porque no pierden el tiempo en decirlo, pero vemos que se está generando una narrativa, ¿no? Y como toda narrativa busca favorecer unos intereses concretos. Luego vamos a ver cómo se concreta esto. El canciller colocó de forma simbólica la primera paletada de tierra en compañía del ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, del jefe del Consejo de Rheinmetall, Armin Papperger, y de Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, que se declaró complacida por participar en el evento. Luego cita literalmente: necesitamos reforzar nuestra industria de defensa para poder seguir apoyando a Ucrania y proporcionar una fuerte disuasión y defensa europea contra la amenaza por parte de Rusia. Eso destacó Frederiksen en la red social X, que antes Twitter. Bien, aquí ya vemos claramente que no tiene ningún problema en decir que debemos fabricar más armas para luchar contra Rusia. Es decir, básicamente lo no declarado. Occidente está en guerra contra Rusia, pese a que esta guerra se lucha en tierras ucranianas. Toda esta narrativa que se va generando es dedicada a especialmente que las vemos en los países bálticos, en países como Dinamarca, contra Rusia, ¿no? Que son los que más tiran del carro. Lo que hay una novedad es que sea Alemania la que se suma y que ahora está tirando también de esta narrativa y esta carrera armamentística que lleva directamente a la confrontación militar, bélica y política contra Rusia. Lo que vemos también es que hay una presencia y un interés, un papel concreto por parte del complejo industrial militar, que tradicionalmente en Europa tampoco ha sido tan potente como lo ha sido en otros países como Estados Unidos, y en este caso vemos que en este acto en el que había dos líderes de dos países estaba también el director de una empresa de producción de armamento, que es una empresa alemana, Rheinmetall, que es la que se está encargando, como veremos, de enviar munición y surtir de munición al ejército ucraniano. Por tanto, vemos que el complejo militar industrial va a tener un papel
muy importante y va a estar también, yo creo que a nivel de financiación o a nivel de impulso de lo que viene siendo esta carrera armamentística y de este aumento del gasto público al final en munición y en armamento, ¿no? Así que seguimos con la noticia y hablan en Deutsche Welle sobre la soberanía estratégica en términos de municiones, ¿no? Dice, cito, está previsto que la nueva planta de Unterlüß esté terminada en 2025 y fabrique al año unas 200.000 unidades de munición para diferentes tipos de armamento, entre ellos los obuses de producción alemana entregados a Kiev. El propio Scholz ha pedido recientemente más ayuda para Ucrania. Aquí vemos claramente cómo lo que decíamos, ¿no? El viento como sopla actualmente, y es que parece que Estados Unidos, parecería, se está retirando de la defensa europea y está dejando que Europa se haga cargo de esa propia defensa, ¿no? Estados Unidos parece retirarse, pero ambos, Europa y Estados Unidos, están dentro de la OTAN. Sería Alemania, digamos, con estas decisiones que está tomando en torno a aumentar el gasto en armamento y aumentar su compromiso con la industria de defensa, la que le tomaría la delantera y la que se parecería encargarse, como la primera potencia europea que es, de este gasto y de esta política, algo que hasta ahora habría hecho Estados Unidos. Luego veremos si Alemania está realmente pensando en esto y si está realmente preparada para asumir este liderazgo. Según dijo Papenger, el director de Rheinmetall, al diario Tagesspiegel, la empresa suministrará este año a Ucrania varios cientos de miles de unidades de munición y se ha marcado como objetivo fabricar hasta 700.000 al año en 2025, ¿no? Estamos hablando de cifras que son astronómicas para el momento previo a la intervención rusa en la guerra ucraniana. También es curioso que se hable de soberanía estratégica cuando realmente lo que se está diciendo es que se está construyendo una planta y todo lo que hace Rheinmetall va dedicado únicamente, se le regala a Ucrania. Esto se puede interpretar como soberanía o se puede interpretar, yo creo que más correctamente, como una forma de intervencionismo. Al final, ¿qué está haciendo Alemania y qué está haciendo Europa? Produce y genera munición, armamento, pero se lo da a un país para que luche. Es decir, una intervención en un conflicto entre dos países extranjeros. Si supuestamente Europa y supuestamente Alemania no están en guerra con Rusia, no sé cómo poder denominar soberanía o defensa a algo que simplemente es apoyar la guerra que está teniendo lugar en otro país. Esto a mí me suena más a intervencionismo que a soberanía. Papenger agregó que en 2024 obtendrá unos 15.000 millones de euros en encargos del Estado, lo que supone aproximadamente un 20% del volumen de negocio de la empresa. Bien, aquí vemos que el rearme y la carrera armamentística en la que estamos inmersos, en realidad es un gran negocio, ¿no? Este clima de opinión prebélico que se está generando, yo creo que tras él está al mando el complejo militar industrial, ¿no? Que hay un verdadero interés por superar esta situación económica y una de ellas, pues como hemos visto tantas veces en la historia, es aumentar el gasto en armas. Esto al final enriquece muchos bolsillos y hay muchos intereses económicos, como vemos declaradamente en Estados Unidos, pero no vamos a pensar que en Europa tampoco tiene, también ese complejo industrial militar tiene su función. Pero como veremos, el aumento en el gasto militar en Europa no solo va a las empresas europeas, eso lo veremos enseguida. El jefe de Rheinmetall dijo durante el acto en la nueva fábrica que su objetivo es ayudar a asegurar la soberanía estratégica de Alemania en el ámbito de las municiones de gran calibre, en un momento en que la OTAN está pidiendo aumentar la producción de armas en Europa. Aquí vemos que Europa al final, por muy mal que se llevara con Trump, está cediendo a lo que Trump, cuando entró de presidente en Estados Unidos, le exigió, que es que se hiciese cargo de su propia gasto militar y su propia defensa, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer esto Europa? Pues lo primero, asumiendo llegar al 2% de su PIB, de todos los países, en el gasto militar. Es algo que Alemania ya ha hecho y que los otros países europeos en general todos van a conseguir. Por lo tanto, vemos cómo esas demandas que hacía Trump a los países europeos de que pagasen su propia defensa, poco a poco lo están haciendo. Entonces, esas diferencias políticas entre Europa y Estados Unidos tampoco son tan grandes. Ni siquiera con un presidente en la Casa Blanca que parece que no es tan beligerante a la hora de exigir ese tipo de políticas en Europa, los países europeos siguen cumpliendo las expectativas y las exigencias que en su día se le hizo Trump. No es una cuestión, por tanto, del presidente que esté, sino una cuestión de proceso general, un proceso histórico general, ¿no? Por tanto, vemos que el rearme al final es un gran negocio, ¿no? ¿Y qué podemos sacar en claro de esta noticia que hemos leído? Bueno, pues para empezar, que el camino para Alemania ya estaría marcado, ¿no? ¿Cómo se puede entender, digamos, que la
mayor potencia económica e industrial de toda Europa haya decidido pues seguir una política exterior que parecería a priori contraria a sus propios intereses, ¿no? Porque sabemos que la política de sanciones que se ha impuesto a Rusia, el primer efecto que ha tenido ha sido encarecer el precio de la energía hasta el punto de que buena parte de la industria alemana haya dejado de ser rentable. Y ni 2 años después del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, la economía alemana ya ha entrado en recesión. Bien, dejando de lado este absoluto sinsentido estratégico, ¿no? Vemos que Alemania ha redoblado sus esfuerzos bélicos, incrementando sustancialmente su gasto en armamento. Al inicio de la operación especial rusa en Ucrania, Alemania aprobó un gasto extraordinario de 100.000 millones de euros en sus presupuestos para apoyar los esfuerzos bélicos en Ucrania. Y no solo eso, ya han cumplido con el objetivo de gastar el 2% de su PIB en defensa como les pedía Estados Unidos y de hecho pretenden llegar más allá. Que las grandes economías europeas disparen el gasto en defensa solo significa una cosa, y es que estamos viviendo una carrera armamentística como hacía décadas que no vivíamos. Y todo bajo el pretexto de que Rusia es una amenaza para Europa. Porque al final esta es la cuestión central. Se ha impuesto entre las élites europeas la idea de que Rusia es una amenaza a la que solo se le puede combatir militarmente. Eso que llaman la disuasión. Pero a la hora de la verdad, esto se le traduce únicamente en una lluvia de millones y millones destinada a la compra de armamento. Un armamento que, por supuesto, es producido no solo ni mayoritariamente por empresas alemanas y europeas, como Rheinmetall, sino mayoritariamente por el complejo militar industrial estadounidense. ¿Por qué si no iba a haber tanto interés en Washington para que Europa aumente su gasto en defensa? Bueno, pues es verdad que en Europa se producen muchas cosas, pero el grueso se compra en Estados Unidos. Y gracias a la OTAN, pues los equipos, la tecnología, la logística, todo está bajo esos protocolos de la OTAN. Todos los estándares están acomodados a la industria armamentística americana. Por eso es tan gracioso cuando hablan de soberanía armamentística. Quizá Rheinmetall pueda ser el mayor productor de munición, pero eso no sirve de nada si tus equipos y tu tecnología dependen para ser usada de lo que se produce en Estados Unidos. Europa aumenta el gasto y con ello, paradójicamente, aumenta también su dependencia de Washington. Y en este sentido, me gustaría rescatar un artículo que apareció hace unos días en The Economist y que resume muy bien cuál es el marco mental de los burócratas y las élites políticas europeas. Al final, The Economist es el panfleto de los acomodados británicos que en este caso expresan a la perfección pues, lo que está pasando en Europa y cuál es su clima de opinión. Este artículo de The Economist se publicó bajo el título de ¿Está preparada Europa para defenderse? Pero después parece ser que cambiaron el título a Atrapados entre la Rusia de Putin y Donald Trump. Así que comenzamos y vemos que va a empezar muy fuerte, ¿no? Rusia se está volviendo más peligrosa. Estados Unidos es menos confiable y Europa sigue sin estar preparada. El problema es simple, pero la magnitud de su solución es difícil de comprender. Los acuerdos de seguridad basados en la OTAN que surgieron de la Segunda Guerra Mundial y que han impedido una tercera, dice The Economist, son una parte tan importante del tejido europeo que rehacerlos será una tarea inmensa. Los líderes europeos necesitan urgentemente deshacerse de su complacencia postsoviética. Es gracioso. Eso significa aumentar el gasto en defensa a un nivel no visto en décadas, restaurar las olvidadas tradiciones militares de Europa, reestructurar sus industrias armamentísticas y prepararse para una posible guerra. El trabajo apenas ha comenzado, ¿no? Ya es diáfano, el primer párrafo de la noticia o del artículo de The Economist es muy claro. En pocas palabras vemos que lo que piensa la élite europea, en palabras de The Economist, es haberse volcado, haberse tirado al monte con esta clima de opinión prebélico, con esta idea de que la guerra es inevitable y para eso tenemos que prepararnos y volver a las antiguas tradiciones militares. Lo dice claramente, lo dice literalmente, hay que volver a las antiguas tradiciones militares europeas que han sido olvidadas. El asesinato de Alexei Navalny, sigue The Economist, el principal líder de la oposición rusa, en una colonia penal el 16 de febrero, debería haber destrozado cualquier ilusión que quedara sobre la crueldad y la violencia de Vladimir Putin. Mientras los combates entran en su tercer año, Rusia está ganando en Ucrania, después de haber puesto la economía en pie de guerra. El presidente de Rusia está gastando el 7,1% del PIB en defensa. Dentro de 3 a 5 años, ha dicho el ministro de Defensa de Dinamarca, Putin podría estar listo para enfrentarse a la OTAN, tal vez lanzando operaciones híbridas contra uno de los estados bálticos. Su objetivo sería desbaratar la promesa de la OTAN de que si un país es atacado, los demás estarán dispuestos a acudir en su ayuda.
Desde luego no podemos acusarles de no ser claros a los que escriben en The Economist. Rusia es un peligro porque puede atacar a Europa, parece ser, especialmente a los bálticos. ¿En qué se basaría esto? Bueno, pues simplemente es un bulo más que se ha ido generando en este contexto de conflicto bélico ucraniano y que sirve para justificar el cambio de las políticas armamentísticas europeas. Pero si lo analizamos a la luz de la realidad, vemos que la posibilidad real de que Rusia ataque los países bálticos que forman parte de la OTAN y por tanto están respaldados militarmente por Estados Unidos y también por su arsenal nuclear es bastante o muy poco probable. La circunstancia ocurrida en Ucrania tiene unas condiciones muy concretas, muy específicas que podríamos analizar mucho más profundamente, pero son casos muy diferentes a los de Polonia, los países bálticos, incluido Finlandia y Suecia, que de hecho acaban de entrar en la OTAN y no le ha supuesto un conflicto bélico como sí ha ocurrido en Ucrania por razones distintas. Sigue el artículo. A pesar de que la amenaza rusa crece, la disuasión occidental se está debilitando. Esto se debe en parte al vacilante apoyo estadounidense a Ucrania. En su opinión, en la opinión de los liberales británicos, parece ser que Estados Unidos no estaría apoyando o estaría siendo vacilante en su apoyo a Ucrania, habría que ver. Pero también se debe a que Donald Trump, que bien podría ser el próximo presidente estadounidense, ha puesto en duda si se uniría al lado de Europa tras un ataque ruso. El Partido Republicano y partes del establishment de seguridad están cada vez menos comprometidos con Europa. La defensa estadounidense se centra cada vez más en el Pacífico. Incluso si el presidente Joe Biden es reelegido, puede ser el último presidente instintivamente atlantista de Estados Unidos. Bueno, yo creo que es interesante que de alguna manera comentemos esta sucesión de bulos. En concreto, uno, que es la idea de que si un país de la OTAN no es atacado, Estados Unidos no responde. Como si Donald Trump pudiera decidir libremente no ayudar a un país de la OTAN que es atacado, ¿no? Esa parece ser la gran amenaza de Rusia. Bueno, existen los tratados internacionales. Lo que supondría para Estados Unidos no ayudar a un país con el que tiene un tratado de apoyo y de solidaridad en caso de guerra o de ataque, eso básicamente supondría el descrédito internacional de Estados Unidos. Si Estados Unidos no acude a socorrer a un país de la OTAN, igual que el resto de países, Estados Unidos perdería toda credibilidad en el mundo y se derrumbaría toda su capacidad para imponer su criterio o que su voz fuera escuchada en el mundo. Se vería como un socio que no es nada fiable cuando ni tus propios aliados por tratado y desde hace décadas no los apoyas. Por lo tanto, aquí vemos que The Economist está haciendo una interpretación totalmente sesgada a favor de la narrativa prebélica que se está imponiendo en Europa con unos intereses muy concretos. Así que sigue el artículo. Por un lado, bueno, las implicaciones son sombrías, dice. Europa depende completamente de la fuerza militar dominante de la OTAN. Un general estadounidense se quejó recientemente de que muchos de sus ejércitos tendrían dificultades para desplegar incluso una brigada completa de unos pocos miles de soldados. Entre 2015 y 2023, Gran Bretaña perdió 5 de sus batallones de combate. Muchos países carecen de capacidades como aviones de transporte, mando y control y satélites. Polonia puede desplegar el excelente sistema de artillería de cohetes HIMARS, pero depende de Estados Unidos para encontrar sus objetivos de largo alcance. Los rápidos avances rusos y ucranianos en la guerra con drones, probados diariamente en el campo de batalla, corren el riesgo de dejar a la OTAN rezagada. Bueno, lo primero que hay que decir es que es bastante presuntuoso decir que la OTAN se va a quedar rezagada en una cuestión militar, además tecnológica, por lo que está pasando en Ucrania, precisamente porque Ucrania puede hacer lo que puede hacer y está compitiendo con Rusia a nivel también de desarrollo tecnológico en cuanto a industria militar, porque se lo da la OTAN. Es decir, la OTAN no se puede quedar rezagada porque está probando todos sus sistemas y todos sus modelos y estándares organizativos en el propio campo de batalla contra Rusia. Por lo tanto, la OTAN no puede quedarse rezagada. Hay que ver cómo The Economist nuevamente vuelve a usar una mentira o una media verdad para justificar el odio, el miedo a Rusia, que facultaría un aumento en el gasto militar y un avance hacia el militarismo, ¿no? Sabemos que los estados de los ejércitos europeos no están como estaban hace 30, hace 40 años, pero precisamente no lo están así porque la amenaza militar era prácticamente inexistente y de hecho, si analizamos cómo ha sido el conflicto ucraniano, eso estaba justificado. Rusia no tenía capacidad real para hacer una intervención militar seria porque ni siquiera ha podido con Ucrania, que era un país que tenía
serias dificultades organizativas. La OTAN lo preparó bien, pero sin embargo no ha sido capaz y no está siendo capaz de doblegar a un país como Ucrania, y sin embargo sí que se nos está intentando hacer creer que Rusia tiene la capacidad para literalmente pasar por toda Europa y conquistar toda Europa, ¿no? Si no fuera por Estados Unidos ni por el gasto en defensa. Por lo tanto, vemos que es cierto que en Europa hay una situación militar que no se pueden comparar los ejércitos europeos con el estadounidense, en menor medida con el ruso u otros países, pero sin embargo estaba justificado que ese gasto era así porque no existía un peligro real, y sigue sin existir desde mi punto de vista, de una guerra a gran escala en Europa. ¿Qué dice o qué hemos leído aquí que es muy interesante? Países como Polonia y muchos otros, realmente todos en Europa, son capaces de operar elementos de industria militar y elementos de guerra muy desarrollados tecnológicamente, que sin embargo dependen de Estados Unidos. Muchos, como es el caso del HIMARS, se le compran a Estados Unidos y dependes de ellos para utilizarlos, porque Estados Unidos te da los objetivos, te usa los satélites, te dice dónde usarlos, ¿no? Por tanto, vemos que aumento del gasto militar siempre conlleva más dinero para el complejo militar e industrial estadounidense. Esto es lo que se deriva de la realidad de la situación militar en Europa. Por tanto, ¿es una cuestión de dinero? Bueno, yo diría que se suele decir que Europa deja su seguridad en manos de Estados Unidos, pero habría que ver también qué se entiende por seguridad, porque y seguridad también incluye política exterior. Si tú puedes decir que a Europa no le invade Rusia porque está Estados Unidos detrás apoyando, bueno, te lo puedes medio creer siempre y cuando digas Rusia no es una amenaza, salvo que los Estados Unidos fuercen a una confrontación con Rusia, que es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Por tanto, seguridad no solo es gasto en defensa, y esto es como hay que ir desmitificando este concepto de militarización o este proceso de militarización que estamos viviendo. Seguridad también es política exterior, ¿no? Como podremos ver. Sigue el artículo diciendo, dados los largos ciclos de planificación militar, Europa necesita empezar a corregir esto hoy. La prioridad es potenciar su propia capacidad de lucha, no solo su industria, eso dice The Economist. Priorizar la potencia y su propia capacidad de lucha. Eso comienza con un programa masivo de contratación y adquisición, no de producción, no industrial, no económico, ni por supuesto político. Contratación y adquisición. Al servicio militar obligatorio es caro e ineficaz, pero Europa podría aprender de países nórdicos como Finlandia y Suecia, que mantienen grandes reservas. Los ejércitos europeos intentan agrupar sus pedidos de equipos, pero aquellos con industrias de defensa a menudo discuten sobre si sus empresas tienen una parte justa del negocio. Es decir, básicamente que se compra más a Estados Unidos de lo que se compra a las propias industrias europeas. Muchas veces también porque existe una desconfianza mutua entre los países europeos o porque es difícil competir con Estados Unidos. Francia está enojada con los países europeos que compran un sistema de defensa aérea que utiliza lanzadores estadounidenses e israelíes. Y hay atención a esto. En el equilibrio entre mejorar rápidamente el poder de combate de sus soldados y desarrollar lentamente sus propias industrias, Europa debería poner más énfasis en la velocidad. Es decir, tenemos una necesidad muy urgente de adquirir armamento y de adquirir municiones y de adquirir equipamiento militar, que es algo mucho más importante que el desarrollo industrial. O sea, ni siquiera desde la propia lógica del militarismo nos está diciendo desarrollo tecnológico industrial, complejo armamentístico propio, nos está diciendo comprar, armarse. Con lo cual ya estamos viendo que The Economist aquí, como es el clima de opinión en general en Europa, está vinculando esto a una idea muy concreta y a unos intereses muy concretos. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Es importante recordar que estamos hablando de una noticia de The Economist, ¿no? Que al final es prácticamente la voz liberal por excelencia en Europa, ¿no? Su opinión refleja bien lo que se piensa o lo que piensan los que mandan, no solo en Gran Bretaña, sino también en buena parte de Europa. Así que en ese sentido podemos entender lo siguiente, ¿no? Esto, diría The Economist, no es barato, ¿no? Este año la OTAN europea gastará alrededor de 380.000 millones de dólares en defensa. Ajustado por poder adquisitivo, eso es más o menos lo mismo que Rusia. Pero Europa obtiene menos bazocas por su dinero. La fragmentación es una de las razones. Otro es el mal hábito de escatimar en equipamiento. La OTAN espera que sus miembros gasten el 20% de sus presupuestos en armas. El déficit que los países de la UE, de la Unión Europea y la OTAN
más Noruega han acumulado desde 1991 es de 557.000 millones de euros, 600.000 millones de dólares. Llenar este vacío será difícil. En 2022, después de 8 años de aumentos tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, los miembros europeos de la OTAN no gastaron en total más de lo que tenían en 1990 en términos reales. El gasto social se había más que duplicado, esto es importante. Las discusiones sobre los presupuestos de la OTAN a menudo se reducen a si un país asigna el 2% de su PIB a defensa. También importa no solo lo que se gasta, sino cómo se gasta el dinero. Sin embargo, incluso con eficiencia, el 2% no será suficiente. Ya vemos que ni siquiera los debates que se están teniendo y que pues Donald Trump le exigió a Europa que cumpliese ese 2%, no les parece suficiente, ¿no? El mensaje al final está claro, ¿no? Si se duplica el gasto social, en el Estado, también hay que duplicar de alguna manera el gasto en defensa. Esta es como la idea liberal, la idea del militarismo liberal que nos está vendiendo The Economist, ¿no? Así es la corroída, digamos, mente liberal de los que manejan el tinglado en la OTAN, ¿no? Que el 2% del gasto, que es lo pactado, no les parezca suficiente, yo creo que ya muestra muy bien en qué nos estamos enfrentando y cómo puede desarrollarse esto en el futuro. El artículo sigue diciendo: si los líderes europeos quieren recaudar fondos mediante recortes en otros servicios, impuestos y endeudamiento, tendrán que persuadir a los votantes de que los sacrificios valen la pena, es decir, recortes para pagar material militar. En Alemania, que probablemente se convertirá en el mayor gastador militar de Europa, tendrán que cambiar el límite de déficit escrito en la Constitución. Un plan de la Comisión Europea para coordinar las compras de armas ha generado críticas por parte de los Estados miembros, tal vez porque frenaría el lobby de los campeones industriales. Habiendo dependido durante tantas décadas de Estados Unidos, muchos europeos que nunca han conocido nada más que la paz todavía están eludiendo las decisiones difíciles que exige la agresión rusa. Por tanto, esto no es una opción más. The Economist nos está diciendo que simplemente hay gente que se niega a aceptar la realidad y, por tanto, tarde o temprano tendrán que aceptarla. Es muy interesante porque al final, de hecho, actualmente el Ministerio de Defensa alemán ha sido el único ministerio que ha aumentado su presupuesto con relación al resto de ministerios que no lo han aumentado. Pero es muy interesante ver cómo llega esta narrativa y esta tendencia constante que existe desde la opinión pública, porque esto no es más que una expresión de un proceso más general, hasta se llega al punto de exigir cambios legales, es decir, cambios, por ejemplo, en la Constitución de Alemania, para que se pueda aumentar el gasto en armamento. Y esto es algo que probablemente acabemos viendo, ¿no? Cambios que se imponen en los países para que legalmente se acepte el aumento en el gasto militar. Y esto, pues bueno, ya sabemos cómo funciona cuando vienen los hombres de negro y te dicen que tienes que cambiar tus leyes para cumplir determinados estándares, que unas veces es cuestión de déficit. En este caso estamos hablando de aceptar legalmente el aumento, un porcentaje en concreto de gasto armamentístico, lo cual de alguna manera supone acabar con toda la arquitectura geopolítica que salió de la Segunda Guerra Mundial y nos deja en una situación, como decíamos, de escalada bélica, prebélica y de carrera armamentística, ¿no? Por tanto, podemos terminar, o ya está a punto de concluir el artículo. Estas decisiones difíciles, dice The Economist, se extienden a las armas nucleares. Putin ha amenazado con una escalada para disuadir a Occidente de entregar a Ucrania armas convencionales avanzadas. Sin la disuasión nuclear de Estados Unidos, Europa del Este sería vulnerable a las mismas tácticas. ¿Podría Gran Bretaña y Francia con armas nucleares ofrecer garantías en su lugar? ¿Lo harían? Si lo hicieran, les creería a Putin. Por lo tanto, aquí ya se está dudando de la posición que están teniendo, incluso asumir que es ciertamente laxa la posición que está teniendo Gran Bretaña o Francia, como si su disuasión nuclear no fuera tan eficaz como la que podía hacer Estados Unidos, ¿no? Esto lo está diciendo, insisto, The Economist, un diario británico. El peligro es que Europa se enrede en torno a la teología institucional, así lo llaman, teología institucional. Algunos, especialmente en Francia, sostienen que el continente debería buscar una autonomía estratégica de Estados Unidos, esto es lo importante, lo más rápido posible, idealmente a través de la Unión Europea. Sería mucho mejor centrarse en la OTAN. Aquí está el punto editorial de The Economist. Sería mucho mejor centrarse en la OTAN. La alianza tiene mucha más capacidad y alcance para expandirse que la incipiente operación de seguridad de la Unión Europea. Fortalecer el papel europeo dentro de la OTAN tiene sentido porque ya existen las estructuras militares necesarias. También vincularía a aliados no pertenecientes a la Unión Europea que son vitales para la defensa de Europa.
pues como Gran Bretaña, que es el mayor gastador militar de Europa, Noruega, que comparte frontera con Rusia, Islandia, que controla el acceso al Atlántico Norte. Aumentar el peso de Europa en la OTAN tiene la ventaja de mostrar que está dispuesta a hacer más, con la esperanza de que Estados Unidos se quede, y al mismo tiempo prepararse en caso de que Estados Unidos retroceda. Y aquí termina. Rusia es mucho más pobre y menos poblada que Europa. Las depredaciones de Putin lo convierten en una potencia en declive, pero el oso todavía puede sembrar destrucción y miseria. Aquí, bueno, ya vemos de qué pie cojea The Economist. El mejor lugar para defender a Putin es Ucrania. Sin embargo, incluso si eso tiene éxito, Europa tendrá que pensar de manera muy diferente en materia de defensa, y tiene que empezar ahora. Bueno, aquí ya vemos claramente que The Economist va a calzón quitado, ¿no? Europa no solo deja su seguridad militar en manos de Estados Unidos, hay que decirlo. Al dejar también su política exterior en manos de los estadounidenses, lo que está haciendo pues es dejar que una potencia de otro continente, y que puede tener otros intereses perfectamente, que no pueden ser los mismos, elija cuáles tienen que ser sus relaciones con nuestros propios vecinos, ¿no? Seguridad también es diplomacia, es también saber llevarse bien con el de al lado, y desde luego seguridad también es política, ¿no? Habría que ver si esto de dejar la seguridad europea en manos de Estados Unidos tiene algo que ver con la política expansionista que ha tenido la OTAN hacia el este de Europa, liderada por los Estados Unidos, y si precisamente esa política ha sido una política eficaz de seguridad en Europa, porque si dependíamos de Estados Unidos para la seguridad y su política expansionista nos ha llevado a la actual situación, habría que ver, ¿no? El concepto de disuasión para mí es erróneo, ¿no? Al menos tal y como se utiliza. Rusia aparecería como un peligro que hay que disuadir para que no nos ataque, pero también habrá que analizar por qué se dice esto, ¿no? Se necesitaría disuadir a Rusia como si no se le hubiera hecho nada para que ésta se revuelva, ¿no? La expansión de la OTAN era para disuadir, el golpe de Estado en Ucrania en 2014 era para disuadir, las revoluciones de colores en el este también eran para disuadir. Todas las promesas que la OTAN le hizo a Georgia en 2008 contra Rusia eran para disuadir. La voladura del Nord Stream era para disuadir. O sea, vamos, necesitamos disuadir a un peligro que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Y más dinero para armas, para conflictos que nosotros iniciamos y en nombre de la defensa, ¿no? Como si creamos conflictos y luego eso sirve para justificar que tenemos que gastar más dinero cuando podríamos simplemente no haberlos creado. Por lo tanto, podríamos empezar a probar a disuadir llevándonos bien con nuestros vecinos. Y bueno, pues para finalizar, yo creo que podríamos decir que la idea de la autonomía estratégica, que se mueve mucho pues, por Francia, por muchos soberanistas de derecha y también de izquierda, parte de la izquierda progresista defiende esta idea de autonomía estratégica de Europa porque no tienen otra visión, yo creo que es mentira, ¿no? Actualmente Europa depende militarmente de Estados Unidos y no puede aspirar a esa manida soberanía si no se rompe directamente y totalmente con Estados Unidos, también en el plano industrial. La dominación política que ejerce Estados Unidos sobre Europa desde la Segunda Guerra Mundial no es una cuestión coyuntural, es una cuestión histórica, es una cuestión estratégica, ¿no? Es un elemento que va en el pack y digamos que si eres aliado de Estados Unidos, esto no es algo que solo le pase a Europa, sino que le pasa a todos los países que son aliados de Estados Unidos, simplemente le tienes que comprar las armas. No puedes pasar de la noche a la mañana de ser su consumidor a ser su competidor. Ya vemos, por ejemplo, cuando Francia ha intentado ser su competidor, directamente ha llegado Estados Unidos y le ha quitado los contratos que tenía, pues por ejemplo, con Australia. Crear una supuesta autonomía estratégica europea, digamos, emulando aún a la OTAN, pero en pequeño, es mantener aquellos elementos que generan los problemas pues, con los que sufrimos hoy en día, ¿no? Europa tiene un papel imperialista en el mundo y debe dejar de tenerlo. Y para ello no solo hay que cambiar cuestiones estratégicas que serían superficiales, sino también cuestiones más profundas. Y para eso Europa lo primero que tendría que dejar de hacer es dejar de ser un conglomerado de países que utilizan la herramienta militar para controlar sus intereses económicos en todo el mundo. Por lo tanto, no solo sería utilizar la industria militar y los ejércitos para defenderse, sino también para imponer sus reglas, las reglas que le benefician, tal y como hace hoy de la mano de Estados Unidos en todo el mundo. Por tanto, vemos que esta idea de autonomía estratégica hay que problematizarla mucho, porque ¿qué autonomía estratégica va a tener Europa de Estados Unidos cuando simplemente va a replicar sus políticas, simplemente que con otros medios?
Y hasta aquí llega la noticia que hemos traído, este pequeño comentario editorial. Muy pronto os traeremos más noticias, más comentarios. Recordad que estamos en redes sociales. Agradecemos todo el apoyo que nos podáis dar, comentando, compartiendo. Ese es todo el apoyo que pedimos. Y también que grabamos otros podcasts que podéis verlos en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias.